Saludos a todos. Aquí estamos. Los había abandonado unos días, pero aquí seguimos con ustedes. Siempre digo que estoy enteramente emocionado porque el facilitador o profesor que no se emociona no enseña, porque tiene que transmitirle a sus estudiantes esa emoción, ese deseo de ir al libro, de cada día ser mejor, etcétera. He estado preparando algunos temas porque próximamente quiero decirle que quizás comience ya a trabajar con el proyector, porque se avecinan unas clases de anatomía que quizás hay algunos detalles un poquito más específicos que, aunque conocemos la pintura, quiero asociarlo para profundizar más en esos temas. Siempre deseándoles la mayor salud posible a su familia. Seguimos con la pandemia, seguimos cuidándonos, hay que arreciar las medidas, etc. Nos vamos entonces, porque el tema no es tan largo, pero sí queremos ganar tiempo en las partes más importantes. Tenemos en el día de hoy las enfermedades desmielinizantes. Estas enfermedades desmielinizantes tan frecuentes y tanto que se oyen hablar de la esclerosis múltiple, del Guillain-Barré. Haré un bosqueo general y explicando un poquito de la fisiología, algo de mielinización, para que sea el tema un poquito más bonito. Bueno, tenemos entonces, fíjense que aquí les muestro unas imágenes como que un oligodendrocito mielinizando. ¿Ves? Aquí tenemos un nervio, vamos a ver un poquito ahora, rápidamente, el nervio, como este dibujo ya lo habíamos visto en algún video anterior, y vamos a ver alguna cosita rápida de lo que es la fisiología de la conducción eléctrica y por qué se produce este enlentecimiento y esta enfermedad cuando se desmieliniza una fibra nerviosa. Fíjense que hay 4 procesos fundamentales que desde que el niño se va formando todo lo que es la masa encefálica de todo aquel tubo neural, la parte más anterior, todo aquello. Hay 4 aspectos importantes. Uno es lo que es la proliferación. Esa proliferación y migración. De la proliferación versus migración depende mucho de lo que es la formación de las estructuras o la no formación de las estructuras. Bien, en lo que sería la diferenciación. Donde ya esas distintas células van migrando hacia núcleos, otras van hacia giros y van formando las áreas específicas del encéfalo. Y de ahí viene, si no se formó, puede venir la anencefalia. Si no se formaron los giros, puede venir la lisencefalia. Una serie de conceptos que no estoy hablando ahora. Pero bueno, otro proceso sería la mienización, que de eso vamos a tocar, porque de eso prácticamente depende un poquito el tema de hoy. Y lo otro sería la sinaptogénesis. La sinaptogénesis. Estos elementos fundamentales, la sinaptogénesis es la definición ya futura de la formación de sinapsis, de la comunicación interneuronal, de la cual depende esa comunicación tan importante, que haya una continuidad de la información. Ya hemos estudiado los neurotransmisores y sabemos ya cómo se lleva a cabo muchas de estas reacciones, estas uniones, esta comunicación. Bien, hablando un poquito de lo que es mielinización, es un proceso que se lleva a cabo en la parte central y en la parte periférica. El sistema nervioso se encarga, la cresta neural y el tubo neural se encarga de formar por ejemplo,
los oligodendrocitos para la parte central y las células de Schwann para la parte periférica. Ya las células de Schwann vienen de la cresta neural y lo que es los oligodendrocitos vienen de lo que es la parte del tubo neural. La parte del tubo neural prácticamente anterior del tubo neural, la parte central. Lo que quiere decir que el defecto, las enfermedades inmunológicas o no, que den al traste o que produzcan destrucción de los oligodendrocitos o de las células de Schwann, van a producir entonces esta desmilinización y va a producir los siguientes efectos que explicaremos seguidamente. Fíjense que esta milinización que lo producen estas células, fíjense que el proceso sería aproximadamente así. Las células, tanto oligodendrocito, que lo hace en paquetes, y la célula de Schwann lo hace más específico sobre el axón. Hay axones que son mielinizados, hay algunos que no son mielinizados. Veremos un cuadro más adelante, muy importante. Ustedes ven cómo se lleva a cabo. En forma de que, si ponemos de frente ese axón, vamos a ver entonces cómo la mielina lo envuelve así. Ustedes ven aproximadamente, eso sería de esta manera, como si fuera en forma de, como decimos, un sushi. Yo siempre pongo el ejemplo del sushi, que se forma como una capa sobre lo que es, este sería el axón, y entonces las capas serían así. Si lo hacemos así, vamos a suponer, para que se vea más, se entienda. Por ejemplo, así nos daremos cuenta un poco más fácil de lo que estoy queriendo decir. Eso quedó así. Esa sería la mielinización. ¿Para qué sirve la mielina? La mielina ayuda a la velocidad de conducción. Lo veremos aquí en este esquemita. ¿Por qué? Más adelante lo veremos. La velocidad de conducción produce o da lugar a que hay puntos donde se lleva a cabo ese intercambio iónico de electrones, de lo que es los iones, etcétera, de iones y cationes sobre todo, y produce entonces el impulso más rápido, en forma de ¿qué? Saltatoria. Y además es un buen aislante, Fíjense que, por ejemplo, los cables en la vida diaria de las computadoras, etcétera, los cables muchas veces están cubiertos con un aislante, porque si se cruza uno con otro es un cortocircuito. Bueno, prácticamente aquí es poco parecido. Cuando se pierde esa mielina, puede haber contacto axones con otros que tienen otras funciones y pueden alterar las funciones o las informaciones que transmiten. Muy bien, ese sería lo que es la mielinización. Ya sea, tenemos que es central, oligodendrocito, periférica, la célula de Schwann. Vamos a ver entonces que aquí tenemos esta, vamos antes de irnos aquí a la explicación fisiológica de lo que quiero para ver por qué la velocidad puede disminuir y puede dar lugar a los signos o síntomas de las enfermedades. Vamos a ver que aquí tenemos un nervio. Esto es un nervio visible, macroscópico. Tenemos entonces, si lo cortamos, hemos visto que está formado por diferentes grupos de axones, ¿ves? Y sería entonces, esto está cubierto, esta cubierta se llama epineuro. Aquí estaríamos hablando de perineuro, y aquí estaríamos hablando ya, en esto aquí, de endoneuro. Lo que quiere decir que el nervio como tal tiene tres capas: el epi, el peri y el endoneuro. Que para que se lesione un axón, muchas veces tiene que lesionarse por un nervio completo, sus capas fundamentales y las capas más internas, los paquetes de axones. Y ya de por sí, el axón en sí tiene una cubierta de mielina que lo ayuda en eso que habíamos hablado, aislante, la conducción, etcétera, para la velocidad.
Bien, ya ahí tenemos la idea. Además, recuerden, dentro de ese nervio que tenemos ahí, tenemos algo que se llama la vascularización microscópica, la microcirculación, en inglés microcirculation, ¿verdad? Que se llama aquí la vasa nervorum, vasa nervorum, que se afecta en los diabéticos. La microcirculación se afecta en los diabéticos. Y entonces da lo que se llama la polineuropatía diabética. No es el caso ahora. No es el caso. Aunque la polineuropatía diabética finalmente puede dar al traste con la mielinización y también se asocia con afectaciones mielinizantes versus neuropatía por la propia isquemia que se produce en el diabético. No vamos a meternos ahí ahora. Bien, nos vamos entonces aquí a esta parte. Nos vamos aquí porque cuando se inicia lo que se llama la despolarización, ¿cómo se inicia? Con la entrada del sodio y salida del potasio. Recuerden que el sodio está extracelular en más cantidad y el potasio intracelular o intraaxonal. Bien, el axón también tiene citoplasma, o sea, tiene el líquido ese donde están todos los organelos. Después entonces hay lo que se llama la bomba sodio-potasio, ATP-ASA. Estimula la salida después del sodio. Pero, ¿qué pasa? La despolarización. Y se produce un impulso a través de esa membrana, salida del sodio, salida y salida, perfectamente. Y bueno, aquí están unos puentes de proteína también. Ok, se produce y se llama, pasa de un potencial de reposo a un potencial de acción y avanza la onda de despolarización y lleva ese impulso nervioso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos mielina? Cuando tenemos mielina, vamos un momentico a quitar. Esas son las capas de mielina y esto se llama aquí, este punto, nódulo de Ranvier. Vamos a poner lo que se ve ahí. Ranvier. Nódulo de Ranvier. Ese nódulo va a darle lo que se llama una distancia internodal. Mientras mayor es la distancia internodal, más rápido es el salto. Nos vamos a meter entonces internamente. Vamos a abrir aquí para que se vea aquí por dentro. Bien, aquí está lógicamente sodio, potasio, sodio, potasio, sodio, potasio. ¿Qué pasa? Que no va a ser continuo, sino a saltos. Si es a saltos, la velocidad es más rápida. Por ejemplo, desmielinizada, por ejemplo, del 30, por ejemplo, a 40 metros por segundo. Una idea o menos. Y lo que es la mielinizada sería, por ejemplo, de 70 a 100, de 70 a 120 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que los lugares que vamos a explicar más adelante, donde haya neuronas específicas mielinizadas, es porque la velocidad debe ser rápida. Si se desmieliniza, ¿qué ocurre? Disminuye bruscamente demasiado la velocidad y el paciente tiene entonces lo que se llama todos esos signos de pérdida de fuerza, pérdida de todo lo que es la información, tanto eferencia como aferencia, y ese ejemplo es esclerosis múltiple. Ejemplo, y la Guillain-Barré. Ahí vamos entonces. Después de ver todos estos datos que hemos puesto acá, vamos a ver entonces tipos de neuronas que tienen o no esta mielina. Nos vamos entonces ahora a lo siguiente. Ahora sí, bueno, nos vamos a quitar todo esto porque ya se entendió todo esto. Lo pueden poner un poquito cuando después la explicación, pero ahora necesito la pizarra. Me duele quitar ese dibujo, como siempre yo dibujo con amor para ustedes y por eso me duele. Vamos a ver una cosa. Aquí hay un cuadro de un tipo
de neurona. Vamos a ver lugar donde está o actividad. Vamos a poner aquí el size. Vamos a poner aquí el size. Vamos a poner lo que es el diámetro o diámetro. Vamos a poner entonces aquí mielinizada, la mielina, y aquí la velocidad. La velocidad. Bien, vamos a ver que vamos a poner la neurona tipo A, alfa, y la beta, tipo A. Vamos a poner la tipo gamma, la tipo gamma, que puede ser la tipo gamma delta, y vamos a poner otra tipo B y C, que se encuentran ya más bien asociadas al sistema, lo que es el sistema vegetativo, más bien. Ahora, esta alfa, fíjense, vamos a ir, esta alfa, vamos a poner aquí una línea para formar como una especie de un cuadro. Esta alfa, que sería alfa, sería la 1A y la 1B. Están en lugares de propiocepción, ¿ves? Asociadas al uso neuromuscular. Igual, propiocepción y uso neuromuscular y tendón. ¿Qué me quiere decir esto? Área de flexión, área de movimiento rápido. Entonces, el size prácticamente es de 12 a 22. ¿Ves? Las dos. El size son grandes, pertenece a un nervio grande, fuerte, que lleva mucha conducción. Y está bien mielinizada. ¿Cuánto sería la velocidad? De 70 a 120 metros por segundo. Metros por segundo. Esas son las neuronas tipo alfa, alfa 1, alfa 2 y la beta. La beta también, la beta, o sea, alfa 1 y alfa 2. Y lo que es la beta, vamos a ponerla aquí, también está relacionada con uso, pero el uso intrafusal, o sea, dentro de la placa, allá en los ovillos, dentro del músculo y la placa neuromuscular, allá adentro. Prácticamente es de 5 a 12, lo que es el diámetro, un poquito más fina, ¿ves? Y entonces prácticamente tiene la mielina y también su velocidad anda por los de 30 a 70 metros por segundo. Un poquito menos, pero bien rápido. O sea, prácticamente la alfa y la beta son de lo que es el tipo neurona alfa y beta, son las que están en el asta anterior, las que son allí, en donde está el fogueo ese de los arcos reflejos y todo eso, ahí es que están esas neuronas. Tenemos entonces, fíjense, la beta, tenemos la gamma, esa gamma que está en las fibras musculares, intrafusales también, intrafusales, ¿ves? Que es su diámetro de 2 a 8, tiene también, es mielinizada, y entonces prácticamente de 15 a 30 metros por segundo. Miren cómo la velocidad va bajando, es la idea fundamental que quiero que llegue. La mielina, mientras menos mielina, lógicamente la velocidad va disminuyendo. Eso es lo que yo quiero que se den cuenta. Después tenemos entonces la delta. La delta está en terminales nerviosas terminales para temperatura y dolor. También debe ser rápida, temperatura y dolor. Y también prácticamente tacto, viene de receptores de tacto, los Pacini, recuerden aquello que habíamos tocado, las de Meckel, aquello en lo que es piel, y prácticamente tiene de 1 a 5, su diámetro, tiene la mielina ahí disminuido mucho ya, en este caso, y prácticamente
es de 5 a 30 metros por segundo. Ya estas de aquí abajo, que se relacionan, la delta tipo BC, prácticamente están en fibras preganglionales simpáticos. Y aquí está postganglionales simpáticos. Y resulta ser que tienen menos de 3 de diámetro y prácticamente de 0,1 a 1,3 de diámetro. Prácticamente sin mielina, son desmielinizadas. Ya la velocidad no importa mucho, porque es órgano interno, que no es, funcionan, pero no es una función tan rápida como lo que es un músculo, como lo que es un reflejo miotáctico, reflejo flexor, de defensa, para la marcha, para correr. No. Y la velocidad ha disminuido mucho, de 3 a 15 metros por segundo. Fíjense cómo, 3 a 15 metros por segundo, y prácticamente de 0,5 aquí a 2 metros por segundo. De 70 a 120 aquí arriba, a 0,5 a 2 metros por segundo. Es mucha la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando se desmieliniza, cae la velocidad. Y ahí estamos en presencia entonces de lo que es estos síndromes desmielinizantes. Cayó la velocidad, cayó la respuesta. Y ahí vienen los signos de focalización, tanto para dolor, puede haber anestesia, puede haber parestesia, puede haber hipotonía, puede haber pérdida de la fuerza, todo eso viene por ahí, por ahí. Ahí es que se forman los síndromes. Muy bien. ¿Cuáles serían entonces, después de este cuadro, cuáles serían las enfermedades? Las enfermedades en general que tocaríamos sería la esclerosis múltiple, que hoy no la vamos a tocar. Ya dimos esclerosis múltiple en un video anterior, junto con el Alzheimer. Recuerda, ahí está el video anterior. Encefalitis desmielinizante aguda. Encefalitis desmielinizante aguda. Leucoencefalitis multifocal progresiva. Leucoencefalitis multifocal progresiva. Síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré, tan mencionado, tan frecuente. Inclusive, recuerden, está como complicación, está como signo o síndrome paralelo a lo que es el COVID. Actualmente el COVID, el coronavirus, esta enfermedad que cursamos, se puede presentar indistintamente este síndrome. Y está la polineuropatía desmielinizante crónica. La polineuropatía desmielinizante crónica. Son las más frecuentes, unas centrales y periféricas. Las vamos a dividir, las vamos a presentar ahora, el cuadrito completo. Este sería prácticamente un bosquejo de las que vamos a ver sobre todo. Recuerden que esclerosis múltiple ya la vimos en el video anterior. Vamos entonces a ver lo siguiente. Enfermedad desmielinizante. Tenemos aquí central y periférica. Central. ¿De quién dependía el central? Oligo, dendro, cito. La periférica, ¿de quién? Célula de Schwann. Bien, ahí tenemos ese cuadro, lo vamos a hacer. Tenemos entonces aquí fundamentalmente esclerosis múltiple, vamos a abreviar, EM, ya sabemos. Encefalitis desmielinizante aguda, la otra. Encefalitis desmielinizante aguda. Ya la habíamos puesto anteriormente, la vamos a abreviar. Y prácticamente estas se relacionan con, tienen sobre todo neuritis
nervio óptico se forma también del encéfalo, del telencéfalo. Es una prolongación, igual que el olfatorio, del centro. La neuromielitis óptica. Tengo la encefalomielitis aguda diseminada. Encefalomielitis aguda diseminada. Esta es importante, asociada con la parte central. Muy importante. La periférica, lógicamente, vamos a tener aquí en el señor Iraín Barré. Iraín GB, ya. Y tengo la polineuropatía desmineralizante crónica. Polineuropatía desmineralizante crónica. Ya la habíamos puesto allá. Esta es la que vamos a hacerle un poquito más hincapié ahorita. Y también la que es la crónica y la aguda. Vamos a ver estos datos. Y esto de aquí entonces se nos asocia con quién? Con síndromes desmielinizantes. Síndromes en general desmielinizantes de lo que es la periferia. Sobre todo, también puede estar asociado con el Charcot-Marie-Tooth. Charcot-Marie-Tooth es relativamente relacionado. Está bien. Ese cuadrito que hemos hecho ahí lo tenemos presente para los distintos temas que vamos a dar a continuación. Centrales y periféricas. Cada una de ellas tiene relación con inmunológica. Hay algunas que tienen que ver con virus, lógicamente, con vacunas, post-inmunización, como lo vamos a ver ahora. Todo eso viene por ahí. Bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces la encefalitis desmineralizante crónica. Desmineralizante crónica, lo dice, se llama la encefalitis, la EDA. Cuidado, porque hay una EDA por ahí, que es enfermedad diarreica aguda. No se puede confundir. En los libros aparece mucha abreviatura, mucha nomenclatura abreviada. Encefalitis desmineralizante aguda. Fíjense, esta raramente aparece es raro a los 3 años de edad, antes de edad. Es raro. Su edad es prácticamente entre 20 y 40 años de edad. Prácticamente relativamente joven, ¿ves? Y los niños, de 5 a 15 años. De 5 a 15 años. La misma edad de la fiebre reumática. Pero no estamos hablando de fiebre reumática. Pero exactamente ese es el grupo etario. Ahora resulta, prácticamente es post-inmunización. ¿De qué vacuna sobre todo? La hepatitis B. Lo que es parotiditis, difteria, antitoxina tetánica, difteria, antitoxina tetánica, todo ese tipo de inmunizaciones, lógicamente, y puede empezar después de todo esto, 1 a 4 semanas después. De 1 a 4 semanas después. Puede ser a una respuesta autoinmune. Una respuesta autoinmune. Con reacción alérgica también. Y a post-inmunización, como decíamos aquí arriba. ¿Qué produce? Esto produce todo una respuesta inflamatoria desmielinizante. ¿Ve? Y entonces compromete lo que es la sustancia blanca. Y ahí viene el comprometer la sustancia blanca,
compromete a los oligodendrocitos, ¿ves? Sustancia blanca, o en la parte más periferia puede comprometer a lo que es las células de Schwann, y entonces ahí viene lo que es el cuadro clínico de inflamación, reacción y versus desmielinización. Las áreas de lesión más específicas sería, las áreas de lesión más específicas sería la sustancia blanca, puede ser asimétrica, en lo que es central, la médula, puede ser asimétrica, puede ser bilateral, en las zonas de, si es cerebro, parieto occipital, la corona radiada, el cerebelo y todo el tronco encefálico. Todo ahí donde está sustancia blanca específica. Médula espinal y nervio óptico, fundamentalmente. Tenemos entonces la leucoencefalitis multiplicar progresiva. La leucoencefalitis multifocal progresiva. Esta leucoencefalitis, leuco viene de blanco, es una enfermedad producida por el papova virus, ¿no? Y también, lógicamente, papova virus se relaciona con el VIH. Importantísimo. Su incidencia es de 1 a 4%. O más. En nuestros días, la infección del VIH constituye la patología más frecuente asociada con esta leucoencefalitis multifocal progresiva. Y se localiza lógicamente en los mismos lugares: cerebelo, hemisferios cerebrales, tronco encefálico. Simplemente se asocia prácticamente con el SIDA fundamentalmente, y está en estos lugares específicos de lo que. ¿Cuáles serían las formas de presentación de ella? Sería una forma engañosa. Se dice engañosa. ¿Por qué? Porque se parece a quién? A la esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple con todos los síntomas, ya sea autonómico, trastornos de micción, trastornos de esfínteres, la gran debilidad que se produce, todo eso, sobre todo central. Incluye alteraciones en el estado de alerta y capacidades cognitivas, que los puede, entre ellas lenguaje, memoria, eso en la parte de los trastornos cognitivos. Trastornos visuales, ¿no? Trastornos visuales puede ser de todo tipo, lo que sería defectos de los campos visuales, etc. También en la parte de motilidad, hemiparesia, bilateral o unilateral. Y prácticamente tiene que ver con alteraciones de equilibrio, coordinación. Son enfermedades un poco, como que yo le diría, doctor, usted en todos estos videos que usted ha dado ha dicho 1000 veces coordinación, 1000 veces pérdida de equilibrio, 1000 veces. Entonces casi todo se parece. Claro, casi todo se parece. Pero hay cosas que hay que ir a qué lo diferencia. ¿Está bien? Puede ser las edades, puede ser el grupo etario, como digo, las edades, puede ser la forma de comienzo, puede ser que se vacunó hace un tiempo, puede ser que... O sea, hay cosas en la historia clínica que hay que definir para poder llegar a una... Ahí está lo que se llama la discusión diagnóstica. Porque todo se puede parecer, ¿ves? O el síndrome de motora superior, para todos, el que corte una neurona superior, ya sea de una forma u otra, tiene la sintomatología igual, no importa la enfermedad.
tenemos entonces, ¿qué estudios podemos hacer? Estudios. La resonancia nuclear magnética. La resonancia nuclear magnética, estudio del líquido cerebroespinal y biopsia cerebral. Biopsia cerebral. Bien, un poquito traumático, un poquito, pero bueno, biopsia cerebral. Muy bien, ya entonces vamos a caerle, después de esto, estas son un poquito menos conocidas, son más, el paciente lo presenta, hay que entrar en un proceso de estudio para poder diferenciar lo que tiene, cuál es esta CES de estas centrales. ¿Ven? Vamos a ver entonces, ahora, que es prácticamente un poquito el motivo de hoy, lo que sería el Guillain-Barré. El Guillain-Barré. Lógicamente, esto es un trastorno neurológico en el sistema inmunológico, que el cuerpo ataca parte del sistema nervioso, autoinmune. Puede afectar también el sistema nervioso central, aunque prácticamente es periférico. Puede aparecer de forma inesperada. Prácticamente relacionada hasta con un alimento, con una virosis, con una bacteria, prácticamente con bacterias gastrointestinales. ¿Ven? Muy interesante. Y también puede aparecer asociado a virus, asociado por ejemplo a coronavirus, papovirus, a todos los tipos de virus puede aparecer. Y puede entonces tardar días o semanas en aparecer. ¿Con qué se asocia? Se asocia con infecciones virales. Infecciones virales. Se asocia con enfermedades gastrointestinales, asociadas sobre todo con el Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni. Prácticamente se asocia también al tracto respiratorio superior. Se asocia también por ejemplo, la mononucleosis infecciosa. Bacilo de Epstein-Barr. Bacilo de Epstein-Barr. La garganta. Depende de la enfermedad del beso, mononucleosis infecciosa, la inflamación de ganglio, todo toma del estado general, y puede haber como consecuencia un síndrome de parálisis ascendente de Guillain-Barré. Muy importante. Tenemos un dato importante, que a todas estas afecciones puede ser más frecuente en varones que en mujeres. Varones que en mujeres. Varones que en mujeres. De ahí por eso que hay que estar muy atento a cuando aparece, por ejemplo, asociado con influenza. El virus de influenza, el flu, ¿cómo se llama? La neumonía por micoplasma, muy importante, el VIH, el COVID, muy interesante, los coronavirus, no es el único coronavirus que existe, no es el COVID-19, es los coronavirus, y lógicamente el bacilo de Epstein-Barr, importante, y así también puede asociarse con el herpes simple.
herpes simple. Esto es la asociación prácticamente de esta enfermedad, que sería el Guillain-Barré. Vamos a ver entonces ahora qué formas clínicas tiene. Formas clínicas. La forma clínica puede ser una simple debilidad unilateral o bilateral, más frecuente. La bilateral es más frecuente. Bien, asciende, fíjense, esta debilidad asciende. Por ejemplo, el paciente, vamos al muñequito, muñequito que siempre pintamos, puede comenzar en las piernas y en brazos, pero va ascendiendo, importante, hasta llegar a brazos, y puede llegar totalmente a una verdadera tetraplegia o cuadriplegia, pérdida de tetraplegia con areflexia. Es un verdadero síndrome de neurona motora inferior, pero por desmielinización. Una posibilidad real de que se interfiera con la respiración, muy importante. La respiración. ¿Cuándo va a tocar la respiración? Recuerden, ¿de dónde sale el frénico? ¿De dónde salen los intercostales? De la parte torácica. Recuerden que el diafragma es inervado de C3, C4 por el frénico. Hay una respiración basal diafragmática, ok. Pero los músculos intercostales, los escalenos, el esternocleidomastoideo, todos son los pectorales, todos ayudan a la respiración de forma voluntaria. Bueno, cuando todos esos nervios son tocados por la misma causa que provocó en la periferia, que comenzó desde abajo, una parálisis ascendente, puede llegar a lo que es también a niveles ya respiratorios y puede comprometer la respiración o el ritmo cardíaco y ahí viene la complicación, un trastorno de qué tipo, cardiorrespiratorio, y el paciente puede parar, el paciente puede tener dificultad de la respiración y puede llegar a una necesidad de qué, de intubación, necesidad de qué, de ventilación mecánica en el Guillain-Barré. Miren qué interesante. Por eso el médico tiene que estar muy preparado para todas las enfermedades, para diagnosticarlas, para seguirlas y para tratar al paciente, incluyendo las complicaciones. ¿Qué evolución tiene? En 4 semanas prácticamente debe regresar sin ninguna secuela, pero la debilidad muscular y la recuperación puede durar varios meses. Es importante eso. El diagnóstico se va a hacer. El diagnóstico sería clínico y de laboratorio. Clínico, bueno, examen físico, neurológico, fundamentalmente. No hay un trastorno mental, no hay un trastorno cognitivo, no, prácticamente es motor, pero prácticamente va ascendiendo. Hay que tener cuidado, De laboratorio sobre todo, vamos a ver, fíjense que líquido cefalorraquídeo, buscando ¿qué? Proteína. Hay una inversión del índice serina globulina. Las globulinas están más
se invierten. Y entonces prácticamente esto, la serina globulina va, también la IgG, la presencia de análisis del IgG y de estas proteínas en el líquido, nos va a dar diagnóstico. Se haría un el EKG, buscando alteraciones, trastornos del ritmo, tendencia a lo que es afectaciones cardíacas. Se mide la velocidad eléctrica, cómo está, porque también se afecta, puede afectarse. La electromiografía muscular, su nombre lo dice, la velocidad de conducción nerviosa sería potenciales evocados, conducción de un lado a otro para medir la velocidad de conducción, porque se afecta, lo que le decía, la conducción saltatoria se le afecta. Cuando desaparece esa mielina, ya no hay esa conducción rápida de 70, 120 metros por segundo, cae. Y pruebas de función pulmonar. Pruebas de función pulmonar, muy importante. La respiración, el volumen tidal, la capacidad vital, todo eso que se hace en las pruebas funcionales respiratorias, el volumen respiratorio final, todo eso, inspiración forzada, respiración, las pruebas funcionales respiratorias hay que hacerlas. Prácticamente, fíjense que este síndrome de Guillain-Barré es un poco más frecuente de lo que se imagina la gente. Lo que pasa es que se presenta, a veces el paciente tiene signos banales, que tengo un poquito de pérdida de la fuerza, no va, etc. Pero si se busca, posiblemente se diagnostica más frecuente de lo que parece. Pues nada, prácticamente este es un tema fascinante. Hay muchas enfermedades desmineralizantes que es muy fácil, no es difícil de entender cuando se estudia la fisiología y la fisiopatología de qué cosa es una desmielinización y por qué produce todos los síntomas focales, signos focales y alteraciones de la conducción. Todo se afecta, todo lo que es los reflejos, lo que es el arco reflejo, el miotático, todo se afecta. Se requiere un examen neurológico adecuado para poder llegar a la conclusión de que sí pueden parecerse cuando es central o es periférico, pueden hasta confundirse. Pero en realidad hay signos específicos, recuerden, siempre hay que ir con la parte del síndrome de neurona motora superior y síndrome de neurona motora inferior. Por ahí un video que se los di, que tiene eso muy específico y tiene toda la clasificación adecuada y se le puede aplicar a cualquier patología neurológica. Por tanto, pues nada, seguimos adelantando. Probablemente quedan un par de temas nada más por ahí de lo que es neurociencia, nunca se va a acabar, pero siempre combinaría cualquier patología que vemos después con aspectos que hemos dado de la inervación de la neurociencia, la base neurofisiológica. Y por tanto, pues nada, seguimos adelante y seguimos con ustedes. Seguimos siempre y estaremos aquí siempre para ustedes. Y déjenme decirles, muchos comentarios he recibido que me llenan de satisfacción. ¿Por qué? Porque no quiere decir que yo me haya convertido en el mejor profesor, no. Pero sí me estoy muy orgulloso de que hay muchos alumnos que los he puesto a estudiar. Ahí sí estoy contento yo. Y porque me dicen así con toda claridad que se sienten estimulados, que se sienten con todo esto que yo hablo, para eso es que soy facilitador, no profesor. Facilitador, recuerden esa palabra. No todos los profesores son facilitadores. No, digo eso. Y cualquier profesor que me esté oyendo, por favor, que se autoanalice y sepa que sí hay que hacer. Facilitar, no demostrarle cada día al estudiante que yo sé más que ellos. No,
demostrar al estudiante que yo puedo lograr que ellos sepan más que yo. Ese es mi criterio fundamental. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Seguimos, es para adelante que vamos.